¿Me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Listo. Buenos días. Bueno, a continuación vamos a dar inicio al web. Buenos días, ingeniera Ana María. Buenos días a todos los participantes. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía les damos una cordial bienvenida al webinar de la Red de Cambio Climático. El tema a tratar hoy es sobre adaptación al cambio climático en el marco de los servicios energéticos. Este webinar será presentado por la ingeniera Ana María Núñez. A continuación les voy a dar una breve biografía de Ana María. Ana María es ecuatoriana con un magíster en tecnología para energía sostenible por la Universidad Técnica de Delft, Holanda. Especialista en cambio climático por el Instituto Latinoamericano de Ciencias en Perú. Es máster en gestión de energías renovables por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de España e Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene más de 8 años de experiencia en temas relacionados con desarrollo sostenible con énfasis en energía, cambio climático, dinámicas tecnológicas y otras. Ha realizado investigación en evaluaciones de incidencia tecnológica a nivel de sistemas en energías renovables. Además, ha trabajado directamente en el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero, preparación de la segunda comunicación de cambio climático del Ecuador, proyectos MDL, acciones de adaptación, proyectos energéticos, entre otros. Entre las instituciones en las que se ha desempeñado están en el INER, en el Ministerio de Ambiente, o sea, aquí en el Ecuador, en el Servicio Holandés en Cooperación, en la Oficina Nacional de Promoción de MDL, Ecuador Cordelín, entre otros. Actualmente se desempeña como experta técnica de proyectos de energía y ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Entonces, le damos una cordial bienvenida a la ingeniera por su exposición y se le recuerda a los participantes que al final de la presentación podrán hacer sus preguntas a través del chat. Muchas gracias y adelante, ingeniera. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a todos. No sé si me escuchan bien. Sí se escucha bien. Gracias. Voy ahora a compartirles la presentación que he preparado. Es bastante rápida y está un poco en línea con dar a conocer este tema que no está tan difundido dentro del sector energético, pero que muy acertadamente la OLADE en convenio con el gobierno canadiense y esta plataforma de expertos en red están promoviendo. Entonces les voy a hablar, como podrán ver aquí, acerca de la adaptación al cambio climático en el marco de los servicios energéticos. Bueno, tengo una pequeña agenda que incluye un marco introductorio que, bueno, creo que para la mayoría es conocido, temas para consumo energético, un intro para cambio climático, lo que es la adaptación en sí, ya que no todos están familiarizados con la temática, a pesar de que es un tema que es utilizado ampliamente en lo que es cambio climático, lo que se comprende los servicios energéticos y luego la fusión de estos dos para poder definir una metodología que se utilizó para hacer un análisis de un caso a nivel de toda América Latina y el Caribe. Con esto, el análisis de evidencias es todo lo que se levantó en función de esta metodología para poder evaluar el caso. Hablaré del caso exitoso per se, luego de las opciones de replicabilidad de unas recomendaciones que podrían tomarse en cuenta para replicar esta iniciativa, no solo a nivel nacional en cualquier país, sino podría ser a nivel regional. Como les decía, iniciaré con la introducción. Como es conocido por todos, el consumo energético ha ido elevándose paulatinamente desde
desde este último siglo. Como podemos ver, el aporte de América Latina es mínimo en comparación con países en Asia y en Europa, pero obviamente estamos aportando a esta demanda anual de energía. Como podemos ver acá, tenemos una gráfica en BTUs, y también podemos ver en paralelo el consumo total de energía que se tiene a nivel de América Latina y el Caribe en el gráfico del lado derecho. Tenemos que los países mayores consumidores están en Brasil, México, entre otros. La dependencia de los combustibles fósiles, como todos sabemos, estamos conscientes de ello y estamos tratando a los diferentes países de atacar esta dependencia y de buscar opciones más sostenibles, conociendo que este recurso de aquí a unos 20 o 30 años no estará disponible como lo está ahora. Es así que vemos que el consumo de combustibles fósiles tiene una tendencia exponencial de aquí, bueno, aunque el gráfico no está actualizado a la fecha, pero obviamente la tendencia se mantiene y obviamente sigue creciendo. Y esto es una consecuencia directa del consumo de la población, que podemos ver igual tiene un crecimiento elevado. Ahora estamos alrededor de los 6.000 millones de personas en todo el mundo. Todo este consumo de combustibles, como todos ya sabemos, ha traído una consecuencia en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, que son medidos en una base de dióxido de carbono, en toneladas de CO2 equivalente de este gas. Podemos ver primero en la gráfica de la izquierda cuál es el aporte de América Latina en relación a las emisiones mundiales. Aunque es mínimo, porque obviamente somos países, la mayoría en desarrollo, tenemos un aporte, pero la tendencia a nivel mundial es increíblemente alta. Ahora estamos sobrepasando las 400 partes por millón, con un futuro bastante incierto en relación al tema del cambio climático y en relación a los eventos asociados a esta problemática. Podemos ver también en el gráfico de la derecha cómo estas emisiones están asociadas directamente con el consumo de combustibles fósiles, en estos el petróleo, el carbón, el gas natural, mismos que nos hacen pensar en qué realmente es la fuente que debemos atacar. También acá en esta otra gráfica, en relación a lo que les había comentado, es cuál ha sido el aporte de este incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a lo que dicen que es el cambio climático, entendiéndose que el cambio climático es una valoración en un periodo de tiempo muy largo de cuál ha sido, en este caso estamos viendo en el gráfico la variación de temperatura. Podemos ver que en los últimos, podríamos decir, desde la revolución industrial, tenemos un crecimiento exponencial de las emisiones, y esto está directamente relacionado con el incremento de temperatura. No así que podemos ver también la variabilidad climática, que es otra variable que se mide, pero en un periodo corto de plazo. Entonces, muchas personas dicen que no existe cambio climático y otras dicen que es toda una variabilidad climática, pero realmente depende mucho del periodo de tiempo que nosotros estemos considerando para hacer dicho análisis. En este caso, bajo el entendido de que el cambio climático es una problemática actual y que se debe al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que hacen que la radiación solar se quede, incida sobre la Tierra, y la temperatura de esta se vaya elevando cada vez más, nos hace pensar en que el efecto de la actividad antropogénica de los seres, o sea, de los seres humanos,
ha hecho que esta problemática sea cada vez mayor. Podemos aquí apreciar ciertos impactos están asociados directamente al tema de cambio climático, en lo que es temperatura, en toda la superficie de la Tierra, incremento en el nivel del mar. Es así que algunas de las islas de todo el planeta van a sufrir impactos, ya que este nivel va a ir aumentando y muchas desaparecerán con el tiempo. Y no es solo ahora nosotros que estamos algunos en países dentro del continente, no vemos este efecto porque no somos tan vulnerables como lo son estos países o islas que sí van a sentir directamente el efecto del... Un segundo. Estos efectos del cambio climático, perdón. Otro de los impactos va a ser la cubierta de la disminución, como podemos ver, de la cubierta de nieve en algunas localidades. Así, por ejemplo, en Ecuador en Ecuador, Bolivia, Perú, hay varios estudios que muestran la reducción de la capa glaciar de varias montañas importantes, lo cual es algo que también afecta directamente a la producción de agua. Eso en cuanto a lo que son los impactos del cambio climático. Bueno, aquí un poco para tener en contexto de cuál ha sido la respuesta que se ha dado a esta problemática, les muestro 3 puntos básicos que enmarcan el tema de adaptación y que nacen directamente con la ratificación y primero la creación y luego la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el año 92, en el cual varios países se comprometen a unir esfuerzos para enfrentar los retos que implica el cambio climático. Es así que dentro de este marco se definió un régimen de adaptación que hasta la fecha tiene 3 hitos principales. El primero, definido en la COP número 7, que es la Conferencia de las Partes, que se llevó a cabo en Marruecos, donde se pudo acordar el programa de trabajo de los países desarrollados para tomar acciones en cambio climático y poder realizar los programas nacionales de adaptación. Es así que esta fue una primera respuesta y por lo cual consideramos como un hito en relación al tema de adaptación. Un segundo hito acordado en la COP número 12 en Nairobi, donde el cuerpo subsidiario para la parte técnica de adaptación acordó el programa de trabajo de Nairobi, que incluye 5 años de trabajo específicamente para reducir los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad de los diferentes países, entendiéndose que un país, mientras más vulnerable es, los impactos del cambio climático serán mucho más fuertes por esta razón. Finalmente, el tercer hito, en el año 2010, en la COP16 en Cancún, en México, permitió el establecimiento del marco de adaptación de Cancún, donde se definieron actividades con relación a la implementación de programas nacionales de acción de adaptación, también programas para soporte, para fortalecimiento institucional y para la definición de principios y compromisos de los diferentes actores. Bueno, acá ya un poco para entrar en la temática, lo que concierne a adaptación, o que conocemos como un concepto bastante simple, es que este es el ajuste de sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos actuales o esperados, así como a sus efectos o impactos. Es decir, cómo cada sistema, cada persona, cada país se va ajustando y de hecho se va adaptando
a los diferentes efectos o impactos que están relacionados directamente con el cambio climático. Por ejemplo, cómo una persona una familia, perdón, cuando llueve más, se adapta al cambio climático, trata de poner un techo más resistente, por ejemplo. Entonces es como esa familia o esa persona trata de que sus condiciones puedan mantenerse en relación a los cambios que están dándose por el efecto del cambio climático. Entonces, para que la adaptación pueda darse, nosotros tenemos que reducir la vulnerabilidad a estas condiciones cambiantes. O podríamos también incrementar la resiliencia. La resiliencia es, como pueden ver acá, la habilidad de recuperarse que tiene un sistema a los cambios que se le vayan presentando. Entonces podemos reducir nuestra vulnerabilidad o incrementar nuestra resiliencia. Para eso también sería importante tratar no solo el tema de adaptación, sino que existe una línea muy fina entre lo que es adaptación y mitigación, entendiéndose como mitigación la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que son las causantes del cambio climático. Es así que adelante vamos a ver que no solo se puede tener acciones de adaptación específicamente, sino que también hay algunas que comparten estas dos temáticas y es interesante tomarlas en cuenta. Los tipos de adaptación que existen son dos, básicamente la autónoma o espontánea, que son naturales o propias de ciertos sistemas. Por ejemplo, lo que les acabé de mencionar, cómo una persona reacciona rápidamente a un impacto, es una autónoma espontánea, y una reactiva o anticipatoria es cuando alguien se anticipa a un posible impacto. Es decir, en la mayoría de países hay efectos por el fenómeno del niño o de la niña. Esas personas saben en qué tiempo se da este tipo de cambios estacionales y toman acciones específicas para que estos cambios estacionales no puedan afectar directamente sus embrios, sus casas, entre otras cosas. Entonces, estos dos tipos de adaptación son los que generalmente se manejan. Pero en el caso que nosotros vamos a tratar más adelante, nos referiremos al tipo de adaptación reactiva o anticipatoria, que es más la que se utiliza en temas de política pública para hacer planificación. ¿Qué son los servicios energéticos? Aunque ya muchos conocen esta temática, solo para ponerla en contexto acá y poder hacer un match con lo que se habló del tema de adaptación. Todos los servicios energéticos son soluciones que incluyen soluciones energéticas que incluyen diseños de implementación de proyectos de ahorro de energía, conservación de energía, infraestructura, generación, distribución, entre otros. Dentro de lo que es los servicios energéticos, para poder hacer un match con lo que es el tema de cambio climático, nosotros debemos entender cómo este cambio climático está afectando a este sector energético. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la elevación o la variación de temperatura va a influir directamente en la demanda y en la generación de energía. ¿Y esto por qué? En la demanda, porque, por ejemplo, si nosotros estamos en la costa donde realmente la temperatura es alta, y si aparte de eso la temperatura se eleva, nosotros vamos a tener que aumentar la potencia del aire acondicionado para poder estar en condiciones de confort. Y por lo tanto, este aumento en la demanda va a significar un aumento en el sistema para la generación de energía. Otro punto también de por qué afecta el cambio climático es porque al momento en que nosotros tenemos variaciones climáticas, digamos en un país que depende netamente de la generación hidroeléctrica, la disponibilidad de agua y consecuentemente la generación energética en base a esta se van a ver afectados. Otro punto también es, como les comenté antes, el incremento en el nivel del mar, las tormentas y otros eventos extremos hacen que tengan afectaciones directas la infraestructura para generación de energía específicamente. Por ejemplo, si tenemos un huracán, tenemos una tormenta muy fuerte
la infraestructura de transmisión o de generación de energía se puede ver afectada. Para lo que es el tema de las energías renovables, por ejemplo, si existe variaciones muy fuertes en la velocidad del viento, también la infraestructura no necesariamente puede verse afectada, pero no vamos a tener la generación esperada o puede haber fallas en la generación de acuerdo a lo que se había planificado. Igual el tema de cobertura de nubes para lo que es generación fotovoltaica afectará directamente en términos de generación. Ahora voy a comentarles un poco de del match que sería entre el tema de adaptación directamente y el tema de los servicios energéticos, mostrando ejemplos bastante simples de cuáles serían posibles medidas de adaptación que se podrían considerar y que en muchos casos se las realizan, pero nadie sabe que son medidas que van a permitir al sector adaptarse a posibles impactos de cambio climático. Entre estas podemos ver la protección de estructuras de generación de energía a posibles eventos climáticos. Otra interesante es la reubicación de facilidades de generación, porque el momento en que nosotros conocemos que una zona es demasiado vulnerable y que va a estar con bastantes riesgos asociados, pues nosotros deberíamos tratar de reubicar ciertas facilidades en las etapas de planificación. Otra medida de adaptación puede ser mejorar la evaluación de las fuentes de agua que pueden ser usadas para producir energía. Si nosotros conocemos muy bien cuáles son las tendencias de caudales en los diferentes ríos a nivel de país, nosotros podemos tener una posible generación de energía potencial en función de esta evaluación y no necesariamente donde uno cree que de un caudal grande podría ser el lugar específico para instalar una hidroeléctrica, por ejemplo, sino que debe estar basado en fuentes de evaluación que se realizaron previamente. Otra medida de adaptación que también a la vez es de mitigación es la introducción de medidas de eficiencia energética para la reducción de la demanda de energía. Realmente el tema cultural tiene muchísimos efectos, no solo en lo que es consumo de energía, sino también en la generación. Y esto va a afectar directamente al tema de reducción de emisiones. O sea, el momento que nosotros reducimos el consumo energético, la reducción de emisiones, dependiendo de la composición de la matriz energética de cada país, va a ser un aporte interesante. Otro es el tema de las redes inteligentes para la distribución de la electricidad. Una iniciativa muy interesante que también es a la vez de adaptación y de mitigación. Como les comenté antes, evaluar los riesgos climáticos para los proyectos de energía. Sería muy interesante incluir este tipo de medidas en las etapas previas, en las etapas de planificación, que permitan a un desarrollador de proyecto o a gobiernos en sí conocer cuáles serían los posibles riesgos asociados a la localidad donde nosotros vamos a instalar una facilidad de generación, evitando a futuro posibles consecuencias a la infraestructura o a la generación per se. Otro punto es la generación integrada de recursos hídricos, que incluye, como dice acá, un manejo adecuado de las cuencas hidrográficas. Como todos sabemos, para el tema de hidroelectricidad, en muchos casos es necesario preparar o instalar un reservorio que permita una mayor generación, pero obviamente cuando existen estos casos, y no solo en estos, sino cuando se tiene generación run-of-river, es necesario dar una gestión adecuada a las cuencas hidrográficas que nos permitan mantener el caudal adecuado para la generación de energía. De otra manera, con el tiempo, estas cuencas se van a ir erosionando si no se incluyen este tipo de medidas, como puede ser reforestación, perdón, ya apagué el celular.
otros temas. Otro tipo de medidas que podríamos considerar es el realizar estudios de vulnerabilidad del sector energético y de la infraestructura energética. Cabe mencionar que existen muy pocos estudios de vulnerabilidad específicamente para el sector energético. De lo que conozco, por ejemplo, acá en Ecuador, se están tratando ya de iniciar estudios de vulnerabilidad que permitan conocer qué tan vulnerable es este sector sobre la base de que el país tiene planificado una generación con hidroeléctricas de aquí al 2007 de alrededor del 90% con generación hidroeléctrica, lo cual es bastante interesante porque están evaluando qué tan vulnerables van a ser las posibles facilidades que ellos están planificando, al igual que la infraestructura a posibles variaciones climáticas. También el uso de fuentes de energía renovable y el rendimiento energético de estas son medidas igual de adaptación y de mitigación a la vez que van a permitir que el país se adapte mejor a posibles variaciones climáticas y que no dependa netamente de fuentes convencionales. La regulación del agua para generación de energía hidroeléctrica, esto nos permitirá también tener una generación sostenible, ya que si nosotros no mantenemos un caudal ecológico, realmente con el tiempo esto va a causar, como decía antes, afectaciones directas a la cuenca hidrográfica que van a afectar al final la generación de energía. Ya mencioné también el reforestar las áreas de captación de agua, que es la base para mantener la generación del recurso en diferentes cuencas. Además, promover el uso complementario de energías es muy interesante y muy importante en los diferentes países, ya que si tenemos una generación de energía renovable, nuevamente no vamos a depender de fuentes convencionales como comúnmente se lo hace. Otra medida es promover la generación de energía distribuida, que permitirá generación más autónoma en diferentes puntos y además igual la no dependencia a un sistema y sobre todo la no dependencia a posibles cambios en el clima. Aplicar escenarios hidrológicos que nos permitirían también tener una planificación para lo que es nuevas facilidades de generación o planificación estructurada de cuáles serían la posible generación de diferentes facilidades en temas hidroeléctricos, por supuesto. La evaluación del manejo hidrológico en base a escenarios, esto igual nos va a permitir conocer cuáles serían los posibles caudales para generación en diferentes escenarios y además en base a esto poder tomar medidas de planificación o de, no sé, racionamiento en función de lo que se pueda. Bueno, si bien ahora continuamos con la metodología que se siguió para poder definir un caso exitoso, ya con todo el contexto que se habló anteriormente. Primero, para poder dar una respuesta estructurada a un análisis, se plantearon diferentes preguntas de investigación que a la vez nos permitan ir avanzando en relación a qué es lo que nosotros queremos definir como caso exitoso. Luego, la selección de un marco analítico adecuado fue bastante difícil para este caso porque a pesar de que se hizo una revisión exhaustiva de literatura, no había ningún caso específico que incluya adaptación para temas energéticos. Entonces, el marco analítico que voy a presentarles luego es una mezcla de varias metodologías que permitirán tener criterios para la selección de este caso exitoso. Luego el análisis de evidencias, que como les comenté, es la aplicación metodológica a todos los países considerados por la OLADE en América Latina y el Caribe, luego los resultados asociados a estas evidencias encontradas.
Las preguntas de investigación que se plantearon, la principal era cuál es un caso exitoso para la aplicación de la adaptación al cambio climático en los servicios energéticos, sobre todo considerando que sea replicable en la región. Primero, como ya vieron, necesitamos conocer qué es la adaptación al cambio climático, qué son los servicios energéticos, cuáles son las medidas de adaptación que son aplicables a este sector, el marco analítico que se debería usar para poder definir un caso exitoso, cuál es el estado de adaptación y de cambio climático en los diferentes países que se consideraron, y finalmente, qué debería contar una aplicación para ser considerada como exitosa. En base a todo esto se desarrolló la definición del caso exitoso, pero lo más importante, como les decía, fue la definición del marco analítico. Primero, se consideró una metodología propuesta por Klein en 1999, que incluye un proceso iterativo de varias etapas, específicamente para iniciativas de adaptación al cambio climático. Este proceso incluye 4 etapas, que es la recolección de información y sensibilización, la planificación, el diseño, la implementación y el monitoreo y evaluación, como podemos ver acá en el gráfico. Iterativo se refiere a que es un proceso cíclico y que si en alguno de los pasos no se cumple, pues se puede volver a regresar al inicio del ciclo. La segunda herramienta que se utilizó para definir este marco analítico fue una propuesta por Besworth y Hanna en el 2010, que se enfoca específicamente en la etapa de planificación de cualquier iniciativa de adaptación, donde para poder justificar se deben definir medidas estructurales que incluyen adición o movimiento de infraestructura o tecnología, medidas específicas de planificación en torno a lo que es regulación, medidas de respuesta y medidas basadas en el mercado. Entonces, con estos dos marcos metodológicos, pudimos al final obtener dos matrices que nos permitirían evaluar las diferentes iniciativas en cada uno de los países. Para esto se hicieron las siguientes consideraciones, es decir, que a mayor número de etapas que cumplía alguna iniciativa, se podría decir que más exitosa es esta. Además, si esta iniciativa incluía un mayor número de medidas de adaptación en lo que es de servicios energéticos, también es considerada más exitosa, porque en realidad fue muy difícil encontrar una iniciativa que al menos considerara como un título o algo expresamente que dijera adaptación al cambio climático en el sector energético. Luego, que un mayor número de beneficiarios también significaría que una iniciativa es más exitosa. La replicabilidad y sostenibilidad en el tiempo de esta iniciativa también debe ser uno de los criterios para considerar su posible replicabilidad. Ya con este marco, en el análisis de evidencias, otro de los criterios que se consideró fue cuál es el avance de los países en relación al tema de cambio climático. Porque obviamente se pueden tener muchísimas ideas, pero si no se tiene el marco normativo, jurídico o de planificación específico, es muy difícil que las diferentes iniciativas puedan tener un impacto claro en lo que es temas de adaptación. Así es que en este análisis de evidencias se evaluaron varias iniciativas que se realizaron y que estaban próximas a terminar en América del Sur, el Caribe, Centroamérica y México para los 22 países que considera la OLADE y que ustedes pueden ver detallados ahí. Del análisis que se realizó en base a la metodología que les expliqué, los principales resultados obtenidos fueron que todos los países de la región han obtenido ya experiencia para enfrentar el tema de cambio climático. A esto es que todos los países por compromiso han desarrollado al menos la primera comunicación nacional de cambio climático.
que es un documento compilatorio de todas las acciones en relación a la temática que ha hecho cada uno de los países. Pero sobre todo es una revisión en términos de generación de emisiones que aporta cada país a nivel mundial. Un poco para decir cuánto yo como país estoy aportando a esta problemática o qué tanto daño estoy haciendo. Además, se definió que no existe ninguna solución específica o unitaria, o sea, no existe la solución perfecta para decir, este sería mi caso exitoso de adaptación. Además que de todas las iniciativas que se consideraron, las de mayor relevancia fueron las que estaban relacionadas directamente con los servicios hídricos y su gestión, es decir, el manejo que se daba al recurso está vinculado directamente con las respuestas a la problemática del cambio climático y también en paralelo a contribuir con una matriz energética basada en este tipo de generación. Otras iniciativas también que se dedican al tema de gestión sostenible, generación de capacidades, manejo de suelos y algunas contadas, muy pocas directamente en el sector energético, fueron encontradas durante el análisis. Dentro de la evaluación, también se tomaron en cuenta las etapas que se desarrolló en cada iniciativa, cuál fue su alcance, porque obviamente las iniciativas tienen diferentes alcances, pero esto es muy interesante en términos de replicabilidad. Y luego, como les decía, qué tan desarrollado está el país en torno al tema de cambio climático. De esto se pudo ver, en base a la metodología, que solo los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba, Jamaica y Guatemala fueron los únicos que completaron las etapas que nosotros propusimos a nivel metodológico. El resto de países, de todos los 22, se quedaban en etapas muy tempranas. Además, en el tema de desarrollo de cambio climático, solo 3 países tenían un desarrollo en temas de estrategias, políticas, planes y leyes que les permitían, que les daban una base para poder desarrollar cualquier iniciativa en términos de adaptación. Los países son Brasil, Grenada y México. En base a todos estos resultados obtenidos, se pudo definir que el caso exitoso es el Programa Marco de la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca de la Plata en relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el cambio climático. Ups. Un segundo. Normativa de leyes en términos de cambio climático, que es Brasil, al igual que Bolivia, Paraguay y Argentina, que fueron países que cumplieron con todas las etapas. Entonces estábamos incluyendo varios países que pasaron el filtro metodológico que estábamos proponiendo y que además incluían una cuenca extremadamente grande con un enfoque de gestión de recursos hídricos dirigida específicamente para el tema de cambio climático. Los ríos que se involucraron en esta iniciativa del río Paraguay, río Paraná y río Uruguay, todo sobre la base del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca, que es como el ente que permitió que todo este programa marco pueda realizarse.
Además, cabe mencionar que como una iniciativa tan grande contó con un financiamiento internacional a través del Global Environment Facility, el GEF, que generalmente da presupuesto para este tipo de iniciativas y para que los países puedan cumplir con sus compromisos en torno al tema de cambio climático. Aquí les muestro un poco lo que involucró el desarrollo de este programa. Ciertamente su éxito se debe a qué tan bien planificado estuvo. Podemos ver en la parte izquierda que la preparación del proyecto, solo del proyecto, tomó alrededor de 2 años. Dentro de lo que es el marco del GEF, la preparación de un documento de proyecto es un trabajo bastante exhaustivo que utiliza varias líneas de base. En este caso tenemos líneas de base transfronterizas, tenemos alrededor de 5 países. Entonces es un trabajo bastante fuerte de conocer cuál es el estado del arte, desde dónde se va a partir con el proyecto y hacia dónde se quiere ir con diferentes componentes y resultados que se esperan alcanzar. De ahí a la siguiente etapa, que es la parte central del gráfico, podemos ver el desarrollo del programa per se, que son 5 años, que se llevaron a cabo del 2006 al 2010, donde varias acciones específicas se pudieron realizar, incluyendo el fortalecimiento de capacidades a nivel de los diferentes países involucrados, la generación de proyectos piloto específicamente que incluían acciones de energía y obviamente de adaptación que permitían trabajar para apoyar el tema de luchar contra el cambio climático, y obviamente componentes de participación y monitoreo del proyecto que permitirían su ejecución. En la etapa final tenemos la ejecución del programa de acciones estratégicas, que son acciones específicas que se definieron en torno al marco de este programa de 5 años y que luego se decantaron en cada uno de los países. De los proyectos que les mencioné, de los proyectos piloto, se pudieron identificar impactos específicos en el sector energético, por ejemplo, en el tema de dotación de recursos, en la seguridad y abastecimiento energético, diseño y operaciones, indicadores de vulnerabilidad del sector y consideraciones intersectoriales. Entonces, este tipo de impactos estaban asociados con diferentes medidas que se plantearon, como por ejemplo la conservación de la cuenca para mantener el caudal para generación de energía. Como es de esperarse, estos países dependían de la generación hidroeléctrica y obviamente las acciones estaban dirigidas a mantener esa generación. La información de base para el manejo y control de sedimentos en reservorios de facilidades hidroeléctricas fue un punto también muy importante porque el tema de los sedimentos en todos los reservorios es un gran problema que luego hace que la potencia nominal de una facilidad hidroeléctrica no se pueda dar porque las 2/4 partes de un reservorio están cubiertas por sedimentos y no se le da ninguna gestión, y esto con el tiempo realmente se convierte en un problema para una generación hidroeléctrica. Además, otra medida es la gestión de estos sedimentos, que mejoraría el rendimiento de las diferentes facilidades. Además, se incluyó la información continua de observación hidrológica para planificación de los reservorios hidroeléctricos. Realmente esto fue también otro punto muy importante porque los diferentes sistemas de generación a nivel de país tenían un despacho en función de la generación, pero este despacho era función de la planificación de cada una de las facilidades. Entonces, el momento que se tenía una información continua del ciclo hidrológico de las diferentes cuencas, se podía tener una planificación más acertada de cuál era la generación que se iba a tener y que se iba a dar al sistema de cada uno de los países.
Además, se reforzó el tema de generación con un conocimiento de análisis de tendencias en caudales para el diseño de nuevas facilidades hidroeléctricas. Entonces, no solo se estaba atacando a lo existente, sino que se estaba viendo ya en cuáles eran las posibles acciones futuras para poder tener una generación más sostenible de energía. Otro punto que se trabajó es el conocimiento de zonas vulnerables a riesgos climáticos que les permitía evitar la instalación de nuevas centrales en estos puntos y obviamente evitar a futuro posibles impactos. Conocimiento de puntos de acción vulnerables específicos para poder aplicar medidas de adaptación. La previsión de caudales futuros, igual para el tema de planificación de reservorios. Mapas topográficos para el diseño de nuevas facilidades. Y así otros más. Bueno, les voy a leer estos otros en honor al tiempo. El soporte técnico en requerimientos de facilidades hidroeléctricas, o sea, no dejaban solo que la facilidad, que se dé la generación hidroeléctrica como sea, sino que daban soporte técnico para que esta sea de una mejor manera. También el tema de la preparación de los planes de manejo ambiental es muy importante y dar soporte en estos es una medida de adaptación también. Las herramientas para la aplicación de acciones para la gestión integrada de los recursos hídricos es básico para que se pueda tener una provisión del servicio y obviamente garantizar una generación de energía adecuada. Los espacios para manejo de conflictos también, porque todos sabemos que en los proyectos de generación siempre existen a veces conflictos sociales que impiden que esta generación se dé de manera continua. Además, se definieron instrumentos para mejorar la eficiencia de generación, conocimientos de posibilidades de acción en temas de biodiversidad para la conservación de la cuenca, y finalmente la implementación de acciones paralelas que den sostenibilidad a la cuenca. Por ejemplo, aquí dice el turismo, o sea, muchas facilidades hidroeléctricas utilizan el turismo, la pesca, como acciones que permitan dar un ingreso extra al mantenimiento de la cuenca. Dentro de lo que es la estrategia que se adoptó para la estructuración de este programa, como les decía, son medidas de adaptación reactivas o anticipatorias en términos de planificación. Y este programa se estructuró básicamente con levantamiento de información de otras iniciativas, predicciones hidroclimáticas, una visión regional de todos los recursos hídricos de la cuenca, que incluía los problemas de cada uno de los países y propuestas consensuadas en diferentes talleres nacionales, un macroanálisis de diagnóstico transfronterizo, que era identificación de problemas a nivel transfronterizo, valga la redundancia, de barreras, y luego un consenso para poder cubrir estas barreras. También, como les decía, la ejecución de proyectos pilotos que podrían luego replicarse y el desarrollo de un programa de acciones estratégicas para apalancamiento de recursos. Algo muy importante, como les mencioné antes, es el Comité Intergubernamental de Coordinación de la Cuenca, que sirvió como base para que este programa pueda ser tan exitoso y que pueda darse a nivel de 5 países. Entonces, aquí podemos ver el arreglo que se dio, que no quiero entrar en detalles, pero incluía una unidad de programa que manejaba todo el programa, y en cada uno de los países se tenía una unidad de proyecto que tenía un vínculo directo con toda la unidad del programa, que estaba apoyada por las Naciones Unidas para la Protección Ambiental, UNEP, y que dentro de cada uno de los sectores que se manejaban tenían trabajos técnicos a nivel de grupo, así energía, agricultura, transporte, irrigación, es decir, se cubrían muchísimos temas. Ya voy terminando. Finalmente, el tema de replicabilidad, que era uno de los objetivos también de conocer un caso exitoso. Como les mencioné, este programa incluye 5 países y el haber tenido una coordinación entre estos es algo muy interesante que podría replicarse en otras cuencas transfronterizas. La planificación estructurada de este programa permitió que luego diferentes acciones puedan ser tomadas, pero obviamente sobre la base de estudios y de
de bases científicas que permitan la toma de decisiones de una manera acertada. Los arreglos institucionales basados en el SIC, que es el Comité Intergubernamental de Coordinación de la Cuenca, fue básico para que pueda darse esto. El apoyo que este comité tenía permitía tener una base de comunicación, contactos y convocatorias mucho más fácil que si no hubiera existido esta. También fue básica la participación directa y activa de todos los representantes de los países, así como de los otros actores involucrados en el programa. Y al final una replicabilidad posible, sí, en términos transfronterizos, regionales, como pudimos ver si se hace algo parecido, o a nivel nacional en relación a la aplicación de medidas de adaptación. Sobre la base de arreglos institucionales que lleguen en acuerdos previos con diferentes instituciones. Finalmente, las recomendaciones para poder contar con iniciativas de este tipo es desarrollar programas y proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad del sector hidroeléctrico, preparar estrategias de adaptación sobre la base científica de estudios de vulnerabilidad en el sector. El tema de los arreglos institucionales también es básico y va a depender del alcance que se tengan las propuestas para que permitan operativizar acciones de adaptación. Además, continuar con el desarrollo a nivel de cada país en materia de cambio climático, en términos de planes, programas, estrategias y leyes que den la base normativa para que se pueda realizar cualquier acción. También la aplicación de acciones efectivas en términos de adaptación que garanticen la adaptación sostenible del servicio energético. Y finalmente, un punto que es muy importante es que se transversalice el concepto y el tema de cambio climático en las agendas del sector energético, que todavía es un reto, pero que se están dando pasos en relación a esto en los diferentes países. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, ingeniera Ana María, por su presentación. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas a través del chat. Se les recuerda que las preguntas están dirigidas les recuerdo a los participantes que las preguntas estén dirigidas a todo el mundo, para que de esta manera podamos ver las inquietudes. También se les recuerda que este webinar es grabado y consecuentemente será subido a la red, donde se habilitará un debate con este tema para cualquier inquietud o comentario que deseen hacer. Bueno, entonces vamos a esperar un momento hasta que se tenga alguna pregunta para empezar. Ya, listo. Ya tenemos preguntas en el chat, entonces, a continuación. Esta pregunta es de Adiela Arenas. Dice, según el informe de la CEPAL sobre cambio climático en la ALC, la mayoría de las medidas de adaptación son parte del instrumental del desarrollo de la región. ¿Qué implicaciones tiene esto en materia de fondos financieros de asistencia oficial para adaptación al cambio climático? Ya. Supongo que se refiere al estudio de la CEPAL en términos económicos de las afectaciones del cambio climático. De ser así, este estudio, como fue concebido, se lo realizó a nivel de toda América Latina y el Caribe en cada uno de los países y nos permitió conocer cuáles eran los impactos económicos que tendrían las acciones de adaptación y mitigación. Es cierto que tuvo como un boom este estudio inicialmente, pero no se pudo consultar en todos los países o no se pudo oficializar el estudio, por lo que como se concibió inicialmente era poder tener una base que permita apalancar recursos financieros hacia los diferentes países, dependiendo de la vulnerabilidad que cada país estaba presentando en estos estudios y de las posibles afectaciones de cambio climático que tendrían. Es decir, el financiamiento se veía muy interesante. Mi comentario personal ahí es que el estudio no pudo aterrizarse de la manera en la que se quiso y en muchos países no se oficializó, por lo que no se pudo utilizar como una herramienta de negociación para apalancar recursos financieros en pro de la adaptación. No conozco de alguna iniciativa que haya utilizado esta
este estudio como una herramienta de negociación, pero creo que el fin inicial fue ese, lastimosamente no se oficializó los resultados en todos los países para que pueda ser un instrumento oficial de negociación. Listo, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Bueno, vamos a esperar a ver si ya, listo. Aquí tenemos otra pregunta. Es de Enrique Maurtua. Dice, según se mencionó en la presentación, solo Brasil, Grenada y México son los únicos países que tenían los marcos legales para ejecutar los proyectos de adaptación. Me gustaría saber qué más debe incluir este marco legal para ejecutar estos proyectos. Gracias, Enrique. No es que los 3 países fueran los únicos que tenían marcos legales para temas de cambio climático, sino que la priorización que se realizó fue en base a 3 criterios. El primero era si tenían planes o programas de cambio climático. El segundo era si tenían una ley o normativa de cambio climático. Y el tercero era si tenían estrategias de cambio climático que permitan dar un marco o un paraguas para las acciones que se definían en planes o programas. En base a estos 3 criterios se vio qué países tenían y los únicos 3 que pudieron cumplir con estos 3 requisitos fueron los países que se mencionaron. El documento al que estoy refiriéndome en la presentación me parece que también está colgado en la plataforma de expertos y ahí se puede ver un análisis por país de todo este marco normativo, pero sí, solo los países que cumplieron con estos 3 puntos fueron Brasil, Grenada y México. Me parece que Grenada más por un apoyo más financiero exterior, pero México y Brasil netamente para poder contar con una base normativa que les permita el desarrollo de iniciativas de cambio climático. Listo. Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Esperemos para ver si hay alguna otra pregunta más. Caso contrario, ya se daría por finalizado. Ok. Bueno, debido a que... Me parece que hay una pregunta. Ajá. Ajá. Realmente es una metodología bastante nueva que está en línea con lo que es la huella de carbono. El tema de cambio climático sobre sus bases iniciales tiene el tema de la asociación directa de emisiones de gases de efecto invernadero que hacen que este efecto se acentúe. No tengo conocimiento de que si se ha utilizado alguna metodología de huellas de agua, aunque podría hacerse, o sea, en términos de cuál es el consumo de agua y posibles acciones, pero no estoy segura de la relación directa de la metodología para efectos de cambio climático. Sería algo interesante, pero podría decirse que si a mayor huella de agua, cualquier acción va a estar en pro del cambio climático, de seguro, porque el consumo del recurso hídrico realmente está vinculado con, como pudimos ver, con el tema de generación, y no dar un buen uso al recurso significaría
no poder adaptarte o no poder dar acciones de mitigación en relación al tema de cambio climático. Listo, ingeniera. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, también se les invita a los participantes que cualquier comentario o pregunta que tengan posterior a la presentación, lo hagan también a través de la red de cambio climático. A continuación, se tiene la siguiente pregunta. Es de Enrique Maurto. Dice, ¿hay planes para replicar este proyecto en otras cuencas de LA? Creo que nuestra región tiene mucho potencial y mucha responsabilidad en el uso sustentable del recurso. Bueno, esta pregunta sería la base para el desarrollo del documento realmente, y los planes van a depender de cada país. De lo que conozco, existen varias acciones a nivel de aguas internacionales que son el marco sobre lo que se desarrolló esta iniciativa a nivel transfronterizo. Por ejemplo, entre Ecuador, Perú, Bolivia, perdón, Colombia, se tienen algunos proyectos transfronterizos que incluyen gestión de recursos hídricos no específicamente para generación de energía, pero sí para dar sostenibilidad al uso de recursos hídricos. Me parece que esta iniciativa es muy interesante y que puede replicarse. Comparto totalmente la aseveración de Enrique en relación al potencial que se tiene en toda la región. Nosotros sí podemos ver las diferentes matrices de generación eléctrica en todos los países de América Latina y el Caribe. La proporción con generación hidroeléctrica en algunos casos es muy considerable, y el hecho de considerar este tipo de iniciativas, no solo a nivel nacional, sino a nivel transfronterizo, puede ser una potencial generación sostenible de energía para estos países y en caso de que se considere a nivel de la región. Y no solo para poder dotar servicios al país, sino poder tener una generación integral y poder, como se dice comúnmente, exportar energía entre los diferentes países que están incluyéndose en estas iniciativas. Sí, me parece que podría ser un buen inicio que se pueda estudiar una iniciativa de este tipo y poder replicarla en otros países, y a nivel de la región sería algo muy, muy interesante. Listo. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, a continuación, bueno, de parte de todos los que formamos la red de expertos, entonces le agradecemos mucho, ingeniera Ana María, por su presentación y por su aporte, y también a los participantes por su asistencia. Y igual se les recuerda que va a haber un foro donde se podrán hacer cualquier duda que tengan o comentario para seguirlo haciendo, seguirle dando seguimiento. Bueno, entonces eso sería todo y muchas gracias. Gracias a ustedes también por esta oportunidad y a las personas que estuvieron participando. Creo que esta es una iniciativa bastante interesante. Muchas gracias. Gracias.